Bueno, pues simplemente voy un poco a comentarlo nuevamente por encima. Lo que yo creo que se puede preguntar en tramitación y auxilio. ¿Vale? Entonces, por decirlo de alguna forma, este vídeo sería eso, aquellas preguntas que desde mi modesto punto de vista pueden hacerse en relación con los recursos extraordinarios. ¿Vale? Entonces, vamos muy rápido y luego me pararé un poquito más en el recurso en interés de la ley, en el recurso si queréis, la audiencia al rebelde y la revisión de las sentencias firmes, que aquí, como decimos, medios de rescisión de sentencias firmes, pero la ley orgánica, por ejemplo, la revisión de recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Muy bien, pues esto es muy sencillo. Ya lo hemos comentado el otro día. Entonces, básicamente, la parte primera, que son las cuestiones generales, pues nos las saltamos. Sabemos que en el caso, un momento que me he pasado, en el caso del recurso extraordinario por infracción procesal, pues sabemos que como consecuencia de que no están conferidas las competencias a las salas de los TSJ, la sala de lo civil y penal del TSJ, como sala de lo civil, pues los conoce todavía la sala primera del Tribunal Supremo, tanto el recurso extraordinario por infracción procesal cuanto el recurso de casación. Entonces, básicamente, lo comentábamos el otro día, dicho recurso procederá por los motivos del 469 respecto de las resoluciones del 477. Bien, explico un poco esto. Ya fuimos el otro día a ver el 469 y a ver el 477. Esto es importante que lo conozcamos. Los motivos del 469, que son los motivos de infracción procesal respecto de las sentencias, no autos, sentencias del 477, porque es, digamos, lo que se establece la ley, ¿no? Dice, susceptibles y por los motivos previstos en el 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de casación. Y de casación únicamente son susceptibles sentencias. En la legislación que no ha entrado en vigor sí que se habla de que podrían ser recurridos autos por infracción procesal, pero eso no está en vigor. Entonces esto nos lo aprendemos de memoria, 469, 477. Entonces, la primera regla, ¿no?, de la disposición final 16ª. Entonces, esto ya lo he comentado, será competente la sala civil y penal del Tribunal, perdón, me he equivocado, la sala civil del Tribunal Supremo, excepto en los casos que se fundamente en perdón, que admito una compañera, excepto el que el recurso se fundamente en derecho foral propio de la comunidad autónoma, que entonces será competente la sala civil y penal, sala civil del TSJ. Pero, de modo general, en cuanto a derecho común, la sala primera del Tribunal Supremo, sala de lo civil del Tribunal Supremo. Regla primera. Regla segunda. Solamente podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1 y 2 del apartado segundo del 477. 1 y 2 del apartado segundo del 477. Estamos hablando de la vulneración la vulneración de los derechos fundamentales, excepto el 24 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el 24 de la Constitución se recurre a través del REIP, recurso extraordinario por infracción procesal. Número 1 y el número 2, aquellos pleitos cuya cuantía exceda de 600.000 euros. ¿Vale? Bien, esa sería la regla segunda. La regla tercera, cuando un litigante pretenda recurrir por infracción procesal y por casación, habrá de preparar y proponer ambos recursos, infracción procesal y casación, en un mismo escrito. Y le serán de aplicación los artículos 479 a 482 y 482. Vale. La cuarta, siempre que se interpongan contra una misma resolución recurso por infracción procesal y recurso de casación, se tramitarán ambos en un único procedimiento. Lógicamente, si se refieren al mismo asunto. Esto tampoco casi tendría que decirlo la disposición final 16ª. Dice, cuando se trate de recursos presentados por diferentes litigantes, se acumulan. También es una práctica procesal común. La regla quinta, si se tramitaran conjuntamente el recurso por infracción procesal y el recurso de casación, la sala examinará en primer lugar si la resolución recurrible es susceptible de casación y si no lo es, inadmitirá el REIP. Y si no lo es, inadmitirá el REIP.
Recordad de esto, porque es lo más complicado que pueden preguntar. ¿Por qué razón? Lo comentábamos el otro día, porque la sala lo que pretende es resolver casación y únicamente puede resolver casación si el proceso está debidamente conformado. Si existe una infracción procesal, no puede resolver casación. ¿Vale? Por eso, comprueba, ¿esto es susceptible de casación? Sí, entonces tengo que resolverlo. Y como tengo que resolverlo y me han digamos, recurrido también a la infracción procesal, voy a comprobar que no hay ninguna infracción procesal, porque si hay una infracción procesal, no puedo resolver el de casación hasta tanto el proceso esté debidamente conformado. Dice, cuando el recurso por infracción procesal se hubiere formulado fundado exclusivamente su procedencia en el número 3 del apartado segundo del 477, interés casacional. La sala resolverá si procede la admisión o inadmisión del recurso de casación. Volvemos otra vez a lo mismo, interés casacional. ¿Hay interés casacional? ¿Sí o no? Y dice, si acordare la inadmisión, es decir, no hay interés casacional, si acuerda la inadmisión del recurso, digamos porque no hay interés casacional, se inadmitirá, perdón, que admite una compañera, se inadmitirá sin más trámites el recurso por infracción procesal. Lo mismo que he dicho antes. ¿Hay interés casacional? Sí. Entonces tengo que comprobar si se ha presentado que no hay infracción procesal. Si no hay interés casacional, pues ya no resuelve el de infracción procesal. Pero si hay interés casacional, pues entonces tiene que comprobar que el proceso está debidamente conformado. Y entonces dice, solo en el que el recurso, solo que en el caso en el que el recurso de casación resultara admisible, se procederá a resolver sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal, lógicamente. 6, la sexta. Admitidos ambos recursos, se resolverá siempre en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal, lógicamente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirlo, tenemos que tener el proceso debidamente conformado para entrar en el fondo del asunto. Y solo cuando éste se desestime, repito nuevamente, si se desestima, ¿qué pasa? Que no hay infracción procesal. Si se presenta un recurso extraordinario por infracción procesal y la Sala del Supremo desestima el recurso, ¿qué sucede? Que no hay infracción procesal. Entonces, cuando éste se desestime, se examinará y resolverá el recurso de casación. En tal caso, la desestimación del recurso por infracción procesal y la decisión sobre el recurso de casación se contienen en una misma sentencia. Resuelve, se inadmite el recurso extraordinario por infracción procesal. No existe infracción procesal por esto, por esto y por lo otro. En consecuencia, al no existir infracción procesal y el proceso estar debidamente conformado, entramos a resolver sobre el fondo del asunto, que es el interés casacional. ¿Vale? Y ahora dice, cuando se hubiere recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del 469.2, la Sala, de estimar el recurso por este motivo, es decir, infracción de las normas reguladoras de la sentencia, dictará nueva sentencia teniendo en cuenta en su caso lo que se hubiera alegado como fundamento del recurso de casación. Es decir, si la infracción procesal se comete en sentencia, lógicamente el proceso está bien, el problema lo tiene la sentencia. Vale, la Sala, cuando casa, anula la sentencia del tribunal inferior, del tribunal acuo. Entonces, teniendo en cuenta lo que se haya alegado en relación con el recurso de casación. Del mismo modo, resolverá la Sala si se hubiera producida una vulneración del 24. Recordemos que por infracción procesal puede recurrirse el 24 de la Constitución y en casación todos excepto el 24. ¿Vale? Entonces dice, si estimare producido una vulneración del 24 que solo, un momento que tengo que ir aquí abajo, que solo afectase a la sentencia, estamos en el mismo caso, anulará la sentencia anterior y dictará nueva sentencia. Contra las sentencias dictadas resolviendo recursos por infracción procesal y recurso de casación no cabe recurso alguno. Y lo que os comentaba también el otro día, en tanto las salas de lo civil y penal de los TSJ no adquieran la competencia, repito, llevamos más de 20 años y no la han adquirido, pues todos estos artículos que decimos aquí, 466, 468, 472, así como los 488 a 93, que son básicamente el recurso en interés de la ley, y el 476.4, también el 476 2, pero en el último párrafo no será de aplicación cuando se estime el recurso por infracción procesal, digamos, fundamentado en el 469.2 o en vulneraciones del 24.
Y evidentemente las referencias hechas a los TSJ se entenderán hechas pues, a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que es la que conoce del recurso. Este sería un poco la idea general, que es lo que comentaba el otro día y hoy creo que lo he dicho de modo más resumido. Bueno, en cuanto al trámite, el trámite también es muy sencillo. Además, el trámite del recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación, pues es muy parecido. Entonces, plazo de 20 días. Siempre se interpone ante el tribunal que haya dictado la resolución que se pretende recurrir, el tribunal que se denomina acuo, en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente a notificación de aquella. Contenido de interposición del recurso, fundamentación del mismo, proposición de prueba y solicitud de, en su caso, de celebración de vista, ¿no? ¿Vale? Bien, presentado el recurso de extraordinario por infracción procesal en el tribunal inferior, o transcurridos los plazos, el AGE en el plazo de 3 días lo tendrá por interpuesto siempre que la resolución sea recurrible y se alegue alguno de los motivos del 469, que son los que tenemos que tener en la cabeza, y que se hubiere denunciado en la instancia la vulneración del 24 de la Constitución. Se hubiera reproducido la misma en segunda instancia, diciendo, oiga, es que se nos ha conculcado este derecho, ¿no? En caso contrario, lo pondrá en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la admisión del recurso. Vale, lógicamente aquí estamos en los mismos. Si el tribunal que entendiera que se cumplen los requisitos, lo que diga el letrado de justicia no conculca para nada la decisión del tribunal, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso. Acordemos, porque esta es una providencia. En caso contrario, dictará auto declarando la inadmisión. Recordemos que contra ese auto cabría recurso de queja, porque el recurso de queja precisamente es el recurso que se puede interponer contra la inadmisión a trámite de un recurso devolutivo. Vale, contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el recurso, que es una providencia, no cabe recurso alguno, pero la parte recurrida podrá alegar la inadmisibilidad en el trámite de oposición al mismo. Bueno, cosa muy sencilla, me paro un poco aquí porque esto es lo más complicado que pueda tener. Remisión de los autos, lógicamente. Presentado el escrito, dentro de los 5 días siguientes se remiten los autos a la sala que debe resolver. De modo general, como sabemos, es la sala primera del Tribunal Supremo, excepto que el recurso se fundamente en la vulneración del derecho foral propio de la comunidad autónoma, en cuyo caso sería la sala de lo civil y penal del TSJ, emplazando a las partes por 30 días. Bueno, si no comparece, pues desierto. Admisión del recurso por el tribunal que debe resolverlo. Bueno, pues evidentemente se pasan las actuaciones al magistrado oponente. Sabemos que el magistrado oponente es aquel que se encarga de la tramitación ordinaria del procedimiento, en este caso del recurso, y el que en su caso dicta la sentencia, más que dicta, perdón, redacta la sentencia. La sentencia la dicta la sala al completo, pero la redacta el magistrado oponente, ¿no? Bueno, aquí ya estamos un poco lo que antes he comentado, si se presenta únicamente por infracción procesal o se presenta conjuntamente con el de casación. No me voy a parar mucho más aquí. Existe un trámite de oposición al recurso, como antes hemos visto, admitido total o parcialmente el recurso, se traslado a la parte recurrida a los efectos que puedan oponerse al mismo, alegando en su caso su inadmisibilidad, como se ha comentado un poco más arriba, en el plazo de 20 días. Motivos de inadmisión o inadmisibilidad, como acabamos de decir. Muy bien, vista, deliberación y fallo. Básicamente aquí decimos también, de modo general este tipo de recursos, bueno, se resuelven sin necesidad de vista, pero lógicamente hay supuestos en los que hay que acordar y celebrar vista. ¿Cuándo? Cuando se haya admitido a prueba. Lógicamente la prueba hay que practicarla, hay que hacer la valoración de la misma y en su caso las conclusiones, ¿no? Cuando la sala, sería el segundo supuesto, de oficio o en instancia de parte lo considere oportuno para la mejor impartición de justicia. Esto ya no tiene más, la sala señalará mediante providencia dentro de los 30 días siguientes día y hora para la celebración de la vista o en su caso para la votación y el fallo del recurso. Y sentencia. Sentencia dentro de los 20 días siguientes a la finalización de la vista. Bueno, los efectos de la misma, ya los hemos comentado un poco, se concretan en el 476. Bueno.
Y aquí ya, si queréis, si se hubiera denunciado la falta de jurisdicción o de competencia objetiva y se estimara el recurso, y aquí tendríamos que pararnos siempre. Si se estima, si se denuncia la falta de jurisdicción o de competencia objetiva y se estima el recurso, ¿qué sucede? Que el tribunal acuo, el tribunal inferior, no tenía jurisdicción o no tiene jurisdicción o competencia objetiva, por tanto la sentencia es nula. La sala casará, anulará la resolución impugnada, quedando a salvo el derecho de las partes a ejercitar las pretensiones ante quien corresponda. Sí, es que es lógico, ¿no? Pues lo digo un poco para que cuando estemos estudiando nos paremos. Si se denuncia falta de jurisdicción o de competencia y se estima el recurso, ¿qué pasa? Caramba, que es que la sala acuo, la sala inferior, no tenía jurisdicción o competencia. ¿Vale? Bueno, un poco lo digo también por el párrafo siguiente. Si el recurso se hubiera interpuesto contra la sentencia que confirmaba o declaraba la falta de jurisdicción o de competencia, volvemos a hacer lo mismo. Paremos y decimos, si se hubiera interpuesto contra sentencia que confirma o declaraba la falta de jurisdicción o competencia y la sala lo estimare, luego entonces es al contrario. Si se interpone un recurso contra una sentencia que declara la falta de jurisdicción o de competencia y la sala estima el recurso, entonces es que el tribunal acuo tiene jurisdicción o competencia. Se me hacen a veces preguntas de esto, simplemente pensemos lo que supone la resolución. Y la sala lo estimare, tras casar la sentencia, ordenará al tribunal que, bueno, pues evidentemente, pues inicie o prosiga el conocimiento del asunto. ¿Vale? Salvo que la falta de jurisdicción se hubiera estimado erróneamente una vez contestada la demanda y predicadas las pruebas, en cuyo caso, bueno, pues ordenará al tribunal acuo que resuelva usted dicha sentencia porque la falta de jurisdicción o de competencia sea ya apreciado en el trámite de sentencia, ¿no? Bueno, no hay mucho más, Simplemente leámoslo, tampoco quiero ocupar toda la clase con esto, pero evidentemente el próximo día, cualquier duda, a vuestra disposición. No es complicado, parece más complicado de lo que es. Si nos paramos un momento, si no vamos con demasiada prisa porque ya está acercando el examen, esto es relativamente sencillo. ¿Vale? Bien, pues aquí tendríamos un poco los esquemitas de turno. Y ahora vamos al recurso de casación, que es lo mismo que lo mismo es en cuanto al trámite, no así en cuanto a el motivo de casación, que el motivo de casación es único, el derecho sustantivo, ¿no? Bien, el recurso de casación es un extraordinario, como todo el mundo puede entender, competencia, aquí sí, aquí no hay ninguna duda, sala primera del Tribunal Supremo si se funda en derecho común, sala del TSJ si se funda en derecho foral, o sea, no tiene mucho más. Resoluciones recurribles, sentencias. Ahí está en negrita. Mientras que, provisionalmente en el REIP solo son recurribles sentencias, la legislación que está pendiente de entrar en vigor habla de autos y sentencias, pero en casación es claro, sentencias. Y también hablamos aquí, en materia concursal, cabe recurso de casación contra las sentencias dadas por las audiencias provinciales de aprobación o rechazo del convenio, cumplimiento o incumplimiento del mismo, calificación, acciones de secciones tercera y cuarta y conclusión del concurso. Vale, bueno, simplemente decir que mercantil, ahora se está utilizando, por eso me río, se está utilizando por algunos autores subjurisdicción civil, ¿no? Bueno, no lo había oído y me ha hecho gracia. Bien, en cualquier caso, sepamos que no hay una jurisdicción mercantil, es la jurisdicción civil. Luego, el juez de lo mercantil, las resoluciones que dicte en el concurso serán conocidas por el recurso que contra las mismas cabe será conocida por la audiencia provincial, excepto que lo dicte, por ejemplo, en un incidente en materia laboral, en relación con los trabajadores de la empresa concursada, en cuyo caso el recurso que cabe es suplicación para ante la sala de lo social del TSJ. Se dice aquí, para que quepa casación, es un extraordinario, han de ser dictadas en alguno de los tres casos que establece el 477.2, que ya hemos dicho cuáles son, que serían cuando se dictaran para la tutela judicial civil de todos los artículos de la Constitución que reconocen derechos fundamentales, excepto el 24. ¿Por qué? Porque el 24
se recurre a través del REIP. Y aquí aclaro yo un poco cuáles son, ¿no? Las sentencias citadas en juicio ordinario, aunque se pretenda la tutela civil de cualquier derecho fundamental, salvo el de rectificación, excepto los del 24, cuya vulneración se encuentra prevista en el 469.1.4 como motivo específico de REIP, de recurso extraordinario por infracción procesal. La segunda sería muy sencilla, cuando la cuantía del pleito supere los 600.000 euros. Y la tercera también es muy sencilla, cuando la cuantía del pleito no supere los 600.000 euros o el pleito, haya sido, digamos, por razón de la materia, ¿no? Se ha tramitado por razón de la materia cuando exista interés casacional, cuando el asunto presente interés casacional. ¿Y cuando presente interés casacional? Se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la sentencia que se pretende recurrir, cuando resuelva puntos y cuestiones en los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales y cuando aplique normas que llevan menos de 5 años en vigor, siempre que no existiera doctrina consolidada del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores, pero de igual o similar contenido. Esto, desde luego, y el 469 de memoria. Y el motivo de la casación, el derecho sustantivo. Es decir, podemos decirlo como queramos, pero es el derecho sustantivo. Tanto de índole constitucional, los preceptos constitucionales cuya función es llevar a cabo la unificación, interpretación y aplicación de las leyes por los tribunales ordinarios, básicamente, y también la infracción, bueno, pues de las leyes o normas jurídicas del mismo rango de las comunidades autónomas. Es decir, preceptos constitucionales, leyes estatales o leyes simplemente y leyes de las comunidades autónomas también, ¿vale? Sería un poco la idea. El procedimiento es muy parecido al recurso extraordinario por infracción procesal que acabamos de estudiar. 2 fases. La primera ante el órgano acuo, la segunda ante el órgano ad quem, es decir, la sala primera del Tribunal Supremo. Interposición, ya lo hemos dicho también, es lo mismo, 20 días contados a partir del siguiente, desde que se notifica la sentencia. El escrito de interposición, bueno, pues básicamente, ¿cuál es efectivamente el supuesto concreto de la resolución del proceso que se pretende recurrir? Perdón. Y bueno, expresará evidentemente en qué supuesto se encuentra la sentencia desde el 477 y evidentemente cuál es el motivo de casación, que es la infracción del derecho sustantivo. Básicamente. Resolución teniendo por interpuesto el recurso, aquí sí que no me voy a parar ya porque esto es exactamente lo mismo que hemos estudiado casi en el recurso extraordinario por infracción procesal. ¿Vale? Entonces aquí lo leemos, lo estudiamos, repito, es muy parecido. Evidentemente tiene alguna diferencia mínima. Entonces, donde sí me voy a ir, si queréis, esto ya lo hemos comentado, donde sí me voy a ir ya, si queréis, es en el recurso en interés de la ley. Aquí tenemos ahora los esquemas. ¿Vale? Por favor, los micrófonos, que hay alguno por ahí abierto y se está oyendo. Aquí tenemos los esquemitas. Bien, y ahora pasemos entonces a este recurso en interés de la ley. Bien, lo primero que tendríamos que decir es, este recurso no está en vigor. ¿En qué consiste? También es de una forma muy sencilla, la cuestión sería la siguiente. Si se confiere competencia a las 17 salas de lo civil y penal de los 17 tribunales superiores de justicia, es necesario que haya un órgano que unifique digamos, los distintos criterios de las 17 salas. ¿En qué? En interés de la ley, por tener una ley clara, porque el Tribunal Superior de Andalucía puede resolver de un modo, el de Galicia de otro y el de la Comunidad Valenciana de otro totalmente diferente. Entonces, cuando se publique la ley de enjuiciamiento civil, se pretende que este recurso, regulado en los artículos que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues es que este recurso lo que pretende es unificar, por decirlo de alguna forma,
la jurisprudencia. Digo yo aquí, a pesar de que la ley lo califique como recurso, no se trata en realidad de un medio de impugnación ni ordinario ni extraordinario, porque se promueve cuando un proceso ya ha terminado y no durante la pendencia del mismo. Y lo que se pretende es, bueno, pues, dictar una sentencia que unifique los criterios. Entonces, ¿qué resoluciones serían las recurribles? Esto puede preguntarse. Recordamos que, bueno, pues las bases de la convocatoria establecen que también pueden preguntarse, bueno, pues aquellas leyes que todavía no han entrado en vigor, ¿no? Entonces, sentencias dictadas serían las resoluciones recurribles dictadas por las salas civiles, los TSJs, en cualquier tipo de proceso que resuelvan recursos extraordinarios por infracción de ley procesal y fundamentado en que las salas de los TSJ sostienen criterios divergentes sobre la interpretación de normas procesales. Dicho de otro modo, aquellas resoluciones que dictaran, que no es posible que se dicten porque no tienen la competencia, que dictasen las salas de lo civil de los TSJ sobre en resolviendo recursos extraordinarios por infracción procesal. Y una cuestión que se exige también y que tendremos que recordarla es que no se haya presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, recurso de amparo. El objeto es fijar la doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión y quiénes estarían legitimados, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo y las personas jurídicas de derecho público que también estarían legitimadas, pero en este caso solo se acrediten tener interés legítimo en la jurisprudencia sobre las cuestiones procesales que se suscitan en el mismo, ¿no? Órgano, pues la Sala Civil del Tribunal Supremo, y plazo, bueno, pues evidentemente un año desde que se dictó la sentencia más moderna o de las divergencias alegadas. ¿No? O sea, dos sentencias, un año, dos sentencias que son divergentes, lógicamente, un año desde que se dictó la sentencia más moderna. Y documentos que han de acompañar, bueno, copia certificada o testimonio de las sentencias que pongan de manifiesto la discrepancia, certificación del Tribunal Constitucional que acredite que no se ha presentado recurso de amparo, y poco más tendríamos que decir. El resto ya lo leemos, ¿vale? No creo yo que, bueno, pues tenga dificultad alguno. Entonces, este recurso, como vemos, muy sencillito, simplemente comprender el objeto del mismo, el plazo de interposición, que es un año desde la sentencia más moderna de las divergentes, y evidentemente quiénes son los legitimados activos. No tiene dificultad. ¿Vale? Y ya tendríamos, si queréis, ya los medios de rescisión de sentencias firmes, la audiencia al rebelde y la revisión, el que le llama la ley orgánica recurso extraordinario de revisión. Bueno, pues entonces la audiencia al rebelde, cosa muy sencilla, ¿vale? Aquí lo primero que tenemos que decir, o digo yo siempre que tenemos que tener en cuenta que el rebelde puede ser voluntario o involuntario. El rebelde es voluntario, pues cuando se le notifica, se le emplaza para que conteste, un momento por favor, para que conteste a la demanda en el juicio ordinario y no contesta. Simplemente pues deja pasar los 20 días y no contesta. Ese sería un rebelde voluntario, en el sentido de que, bueno, no se persona en el proceso y no sigue las normas procesales. Pero hay otro rebelde que no contesta porque no puede, porque no ha tenido conocimiento del proceso, por causas de fuerza mayor, etcétera, que ahora vamos a ver. Y la audiencia, perdón, y la audiencia del rebelde precisamente está pensada para que este rebelde involuntario pueda, digamos, bueno, pues solicitar que se anule la sentencia, digamos, que lo condena en un procedimiento del que no ha tenido conocimiento, en el que no ha podido defenderse, ¿vale? Y esta audiencia del rebelde, bueno, pues este procedimiento pues tiene dos fases, si queréis. Una de ellas, la primera, sería el juicio rescindente, que es aquel en donde se comprueba si efectivamente el rebelde lo es de forma involuntaria, y si es así, pasamos al juicio rescisorio, que es básicamente pues, un nuevo juicio donde ya el rebelde puede personarse y defender su derecho. Por el contrario, evidentemente, si en el juicio rescindente no se pone de manifiesto que la rebeldía no ha sido involuntaria, que ahora veremos los supuestos, pues lógicamente se archiva el asunto y quedando la sentencia perfectamente firme. No lo he dicho, pero es evidente, tanto
bueno, no lo he dicho, pero lo pone ahí bien grande, tanto la audiencia al rebelde cuanto la revisión de sentencias firmes se produce contra sentencias firmes. En el resto de los recursos que acabamos de ver, el recurso se produce contra sentencias o autos definitivos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Bueno, básicamente aquí lo que se nos dice es declaración de rebeldía, bueno, simplemente una lectura, no es allanamiento, ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo que la ley así lo diga, y notificaciones al rebelde. Al rebelde solo se notificarán dos cosas: la resolución por la declaren rebeldía, que será de modo general el decreto de la Administración de Justicia, aunque la ley dice que la rebeldía se declarará por el juez mediante auto cuando así lo establezca la ley, y la sentencia o resolución que ponga fin al proceso, al recurso de apelación, que sea, al recurso extraordinario por infracción procesal, etc. Es decir, se le notifica la resolución que lo declara en rebeldía y la resolución que ponga fin al pleito. ¿Vale? Evidentemente, aquí hay ya algunos supuestos y yo os recomiendo sobre todo el supuesto del desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo. Estas son cuestiones que tenemos que sabernos muy bien, digamos, por un caso práctico. No me voy a parar aquí porque no es el momento, pero sí que tenemos algunos vídeos y comentarios sobre el desahucio. Dice, rebelde emplazado por edictos por hallarse en ignorado paradero. Bueno, pues evidentemente se le comunicará la pendencia del proceso de oficio o a instancia de cualquiera de las partes personadas en cuanto se tenga conocimiento del lugar en donde se halla, ¿no? Comparecencia posterior del demandado rebelde. Lógicamente, el demandado rebelde puede personarse en cualquier momento en el proceso, siempre que no haya finalizado el mismo, y con la única prevención que no se retrotraerán las actuaciones. En cualquier momento, el demandado rebelde, es el ejemplo que estamos poniendo, no contesta la demanda, pero bueno, una vez ya producido o transcurrido con exceso el plazo de contestación a la demanda, pues el rebelde pues viene a conocimiento de que es mejor personarse, se persona en el juicio ordinario con abogado y procurador, tal y como exige la ley, se le citaría para la audiencia previa o para todos los trámites posteriores, desde luego que sí. Recursos que puede interponer el rebelde. Bueno, básicamente, contra la sentencia notificada personalmente, ¿puede interponer recurso? Desde luego que sí, lo acabamos de decir, pero contra la sentencia también. Una persona está declarada en rebeldía, pero se le notifica la sentencia, como acabamos de decir, que además lo establece la ley, ¿puede interponer recurso de apelación al plazo de 20 días? Desde luego que sí. Y sentencia no notificada personalmente desde el día siguiente de la publicación de la sentencia en el BOE o el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. O desde la notificación por medios telemáticos, informáticos, electrónicos, pues que se hace ya ahora. Y la audiencia al rebelde precisamente es cuando ya el rebelde se le ha notificado la sentencia y dice, oiga, que yo no he tenido conocimiento de este pleito, que a mí se me ha condenado sin ser oído, por decirlo de alguna forma. En consecuencia, la ley se dice, quebrando el principio de seguridad jurídica que establece una sentencia firme en aras a la justicia, bueno, pues vamos a darle a usted una oportunidad de que se defienda siempre y cuando se demuestre que efectivamente usted pues es un rebelde involuntario. ¿Y qué requisitos exige la ley? Alfredo, una pregunta. ¿La audiencia al rebelde es en sí un recurso o no es un recurso? Es un recurso, es un medio de rescisión de sentencia firme. Vale, vale. Es que me quedaba así un poco, no sé, no lo terminaba de ver, pero sí, entonces se considera recurso. Contra sentencias firmes hay dos recursos, si quieres, la audiencia al rebelde y el recurso extraordinario de revisión, que le llama la ley orgánica, y que sí es un recurso, en el sentido de que si se presenta, se tramita y se resuelve, evidentemente puede anular la sentencia dictada en su día y tener que celebrar un nuevo juicio. Vale. Y estábamos comentando cuáles son los supuestos que la ley establece para considerar que la rebeldía es involuntaria. Bueno,
cuando el demandado justifique la existencia de fuerza mayor ininterrumpida que le impidió comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en legal forma. Es decir, hay alguna circunstancia de fuerza mayor que le impide comparecer, aunque haya tenido conocimiento. Desde luego, si no ha tenido conocimiento, lógicamente se apreciará también. Desconocimiento de la demanda y del pleito cuando el emplazamiento se produjo mediante cédula, siempre que se acredite por una causa no imputable a él mismo, impidió que la cédula llegase a su poder. Es decir, se le emplaza mediante cédula entregada al conserje de la finca, al portero del inmueble. Y curiosamente el portero se despedía ese mismo día y no se encontró con esta persona y en consecuencia no le entregó la cédula de emplazamiento. Y el tercer supuesto, el emplazamiento tuvo lugar por edictos siempre que el rebelde involuntario haya estado ausente del lugar del proceso y de cualquier otro lugar del Estado, comunidad autónoma o provincia. Que serían los tres supuestos que establece la ley para o que se entiende que efectivamente pues este rebelde es involuntario. Plazos de caducidad. Por favor, esto se ha preguntado bastantes veces. Notificación personal de la sentencia, 20 días desde la notificación. Es decir, la rescisión de sentencia firme a instancia del demandado rebelde solo procederá si solicita dentro de los plazos siguientes. Incluso para solicitar esta rescisión de sentencia firme, la ley establece unos plazos. Notificación personal, 20 días. Notificación por edictos, 4 meses desde la publicación del edicto. Y prórroga de los plazos. Estos plazos pueden prorrogarse si subsiste fuerza mayor sin que la acción pueda ejercitarse transcurridos 16 meses desde la publicación de la sentencia. Luego, el plazo máximo para solicitar este proceso de rescisión o de audiencia al rebelde, de rescisión de sentencia firme por el rebelde que se considera involuntario, pues serían 16 meses. Básicamente, como aquí vuelvo a decir, sin que en ningún caso quepa ejercitar la acción de rescisión una vez transcurridos 16 meses desde la notificación de la sentencia. Otra cuestión también importante que se me comentaba esta mañana, no procederá la rescisión de sentencias firmes que por disposición legal carezcan de efectos de cosa juzgada. Y yo decía claramente el porqué. Lógicamente, aquí ¿qué se pretende? Lo que se pretende es anular una sentencia firme. ¿Por qué? Porque se aduce desconocimiento del proceso. Bueno, si carece de cosa juzgada, pues inicia un nuevo proceso sobre el mismo objeto con las mismas personas. ¿Puede realizarse esto? Sí, por eso no se admite. También es a lo mejor una pregunta tipo test, ¿no? Entonces ya hemos comentado que el procedimiento de rescisión tiene un juicio rescindente y un juicio rescisorio. Sí, evidentemente, en el juicio rescindente se comprueba efectivamente la involuntariedad de la rebeldía. No tiene mucho más, simplemente lo leemos, se sustanciarán ante el tribunal donde hubieran ganado firmeza, cualquiera que sea esta por los trámites del ordinario. Estamos hablando, no suspenderá la ejecución forzosa de la sentencia dictada rebeldía, sin embargo el tribunal competente para la ejecución, bueno, pues evidentemente puede suspenderla con prestación de caución por parte del rebelde. Celebrado el juicio, en el que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que justifican la rescisión, resuelve el tribunal mediante sentencia que no será susceptible de recurso alguno. Estamos hablando del trámite del juicio ordinario, como muy bien se dice ahí en el artículo 504, segundo párrafo. ¿Vale? Las costas se interpondrán al rebelde cuando no dé lugar a la rescisión, es decir, cuando no dé lugar a la rescisión, digo lo mismo que antes, eso supone que entonces no es rebelde involuntario. Y no se impondrán a ninguno de los litigantes cuando la sentencia entienda que ha lugar a la rescisión. Si ha lugar a la rescisión, entonces es que efectivamente había una involuntariedad, siempre, salvo que el tribunal aprecie temeridad en alguno de ellos, ¿no? Sustanciación del procedimiento tras la sentencia estimatoria de la rescisión. Lógicamente, si la sentencia de la rescisión es desestimatoria, la sentencia que se pretendía rescindir continúa firme y al rebelde se le condena en costas, como acabamos de decir. Entonces, si se estima la sentencia dictada en el juicio rescindente, pasamos al juicio rescisorio. Y entonces dice, si la sentencia fuera
Perdón, si la sentencia fuera estimatoria de la solicitud de rescisión, se remite certificación de la misma al juzgado de primera instancia si no hubiera sido el de primera instancia el que estime procedente la rescisión, porque la sentencia puede estar en otro tribunal. Bueno, pues básicamente se entregarán los autos por 10 días al demandado rebelde para que pueda exponer lo que a su derecho convenga, en la forma prevista, la contestación de la demanda. Será trasladada a la contraparte por 10 días y se sustanciará el proceso por los trámites del juicio declarativo que corresponda hasta dictar sentencia, contra la que, evidentemente, podrán interponerse los recursos ordinarios y extraordinarios que prevé la ley. Es decir, es una nueva sentencia que puede ser, bueno, pues con el mismo contenido que el anterior o puede ser diferente. ¿Cabe recurso contra la misma? Desde luego que sí. ¿Cuál? El ordinario que procedería. Como vemos, es una nueva posibilidad para aquel rebelde que se justifica involuntario. Inactividad del demandado de nueva sentencia. Lógicamente, si el demandado rebelde no hace nada de todo esto, pues se dicta nueva sentencia confirmando la anterior y ya contra esta no cabe recurso alguno, ¿no? Como vemos, es muy sencillo si lo comprendemos. Yo creo que no tiene dificultad. Y ahora pasemos ya, si queréis, a la revisión de las sentencias firmes, que es también un recurso, se lo digo a Maripaz, aunque se dice medio de impugnación de sentencia firme, pero es también un recurso, ¿no? Bueno, recurso extraordinario, dice la ley orgánica. Bueno, se persigue revisar una sentencia firme dejando imprejuzgada, como ya la cuestión litigiosa procede, contra sentencias que han ganado firmeza, contra las que no cabe recurso alguno, pero por alguno de los motivos que ahora vamos a ver y que todo el mundo podrá entender, que procedería pues una revisión, ¿no? Bueno, lo seguimos leyendo. Órgano competente, la Sala Primera del Tribunal Supremo o las salas de lo civil y penal de los TSJ, de acuerdo con lo previsto en la ley orgánica. Motivos, y tenemos los 4 motivos clásicos y otro, ¿no? Si después de formulada una sentencia firme se recobrasen u obtuviesen documentos decisivos de los que no hubiera podido disponer la parte por fuerza mayor o por obra de la otra parte en cuyo favor se hubiera dictado, ¿no? Si hubiera recaído sentencia firme en virtud de documentos que al tiempo de dictarse la sentencia, una de las partes, digamos, ignoraba que han sido declarados falsos en un proceso penal o cuya falsedad se documente después, ¿no? Si hubiera recaído sentencia en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos hubieran sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Y si la sentencia hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. Estos serían los 4 motivos que yo llamo clásicos, son los motivos de revisión de siempre. Y a este se añade un quinto, que se dice se podrá interponer recursos de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, haya declarado que dicha resolución ha sido dictada con violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda, digamos, perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceros. Este sería el quinto motivo, ¿no? Legitimación activa, bueno, básicamente, pues el perjudicado por la sentencia cuya revisión se pretende. También dice que, bueno, se extiende la legitimación a los interesados en el resultado del litigio que no fueron parte. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las sentencias de este tribunal, la revisión solo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante ese tribunal. Y bueno, ¿quiénes serían los pasivos, los legitimados pasivos? Bueno, pues todos los demás litigantes que habrán de ser emplazados. Interviene también el Ministerio Fiscal, pero no como parte, sino como fiscal dictaminador, es decir, garante de la legalidad. Plazo de interposición, aquí tendríamos que son 5 años. 5 años desde la publicación de la sentencia, excepto cuando la revisión esté motivada en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entonces es 1 año. ¿Vale? Desde la firmeza de la sentencia de dicho tribunal. Y dentro de estos plazos
El plazo de interposición son 3 meses contados desde el día en que se descubrieron los documentos decisivos, el cohecho, la violencia, fraude, o desde el día que evidentemente se reconoció la falsedad. Es decir, dentro del plazo de 5 años, 3 meses desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho que da lugar a la revisión. ¿Vale? Ya esto no tiene mucho más. Sí que hay que recordar un dato, y es que por aplicación del artículo 513 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el depósito que hay que interponer para, digamos, interponer este recurso, el depósito que hay que consignar, mejor dicho, para interponer este recurso son 300 euros. No los 50 que dice la ley orgánica, sino en virtud del principio de especialidad, 513, 300 euros. También puede ser una pregunta tipo 3. La tramitación es muy sencilla. Presentada y admitida la demanda, el letrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo del Tribunal Superior de Justicia solicitará que se remitan al tribunal todas las actuaciones del pleito, que se le remitan, cuya sentencia se pretende impugnar, y emplazará por 20 días a cuantas partes se hubieran llegado a sus causavientes para que contesten a la demanda. Contestada la demanda o transcurrido el plazo de 20 días, el letrado convocará a una vista que se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto para los juicios verbales. Se interrumpe en el caso de prejudicialidad penal y evidentemente no se suspende por el mero hecho de presentar la demanda la ejecución forzosa de la sentencia. Sin embargo, el tribunal, a instancias del actor prestando caución y oído al Ministerio Fiscal, podrá ordenar evidentemente la suspensión. Lógicamente, si es un hecho muy claro de los que hemos visto ahí. Y ya la sentencia, bueno, pues estamos en los mismos, ¿no? La sentencia que recaiga en el juicio rescindente, contra la cual no cabe recurso alguno, puede desestimar la revisión, lo que llevará evidentemente aparejado la pérdida del depósito de 300 euros que hemos dicho y la condena en costas, ¿no? Si la sentencia estima la demanda, y así lo declarará, rescindirá la sentencia impugnada, entonces con devolución del depósito mandará a expedir certificación del fallo, devolviendo los autos al tribunal de donde procedía para que puedan usar su derecho en el juicio que corresponda. O sea, el Tribunal Supremo lo que dice es, efectivamente, hay un motivo de rescisión, de anulación. Consecuentemente, anulamos la sentencia y vuelva el asunto al tribunal para que, previos los trámites oportunos, dicte una nueva sentencia. Y hasta aquí, amigas. Como veis, es muy sencillo. Esto no tiene nada. Espero no haberme excedido mucho en el uso de la palabra, porque sé que se va el tiempo volando. Entonces... Alfredo, me acabo de dar cuenta que en el tema de